Las estrellas sobre Marte permanecían en silencio aquella noche cuando el último mensaje de la Tierra resonó a través de la galaxia. Esto no es una súplica. Es una promesa. Fueron advertidos. Nadie respondió. Nunca lo hicieron. Durante décadas, la coalición galáctica se rió de la especie primitiva en el planeta azul. La Tierra era vista como un lugar atrasado, lleno de criaturas emocionales que se enfrentaban entre sí, contaminaban su propio mundo y envejecían más rápido que la mayoría de las especies conocidas. Fueron ignorados, subestimados, y finalmente descartados, hasta que la humanidad se atrevió a pedir un lugar en la mesa. Le dijeron que no. No solo dijeron que no. Se burlaron. La coalición convirtió a la Tierra en un ejemplo. Una operación minera perforó accidentalmente el núcleo terrestre desde una base lunar, desestabilizando el campo magnético del planeta. Millones murieron. Las cosechas fracasaron. El planeta cayó en una espiral de desastres climáticos. Los medios galácticos lo presentaron como una desafortunada coincidencia. Pero la Tierra sabía la verdad. El Consejo de la Humanidad, antes dividido por países y razas, se unió en el dolor. Los gobiernos se fusionaron y las ideologías se derrumbaron bajo una sola bandera. Nunca más. Una nueva generación creció no con sueños de paz, sino con recuerdos de traición. Su ciencia avanzó rápido, impulsada por la rabia, construida sobre la venganza. El sistema solar se convirtió en un crisol de guerra. Las lunas de Júpiter se transformaron en astilleros. Los anillos de Saturno, antes admirados por su belleza, se convirtieron en camuflaje para flotas furtivas. Venus, el planeta mortal, ahora era una prisión para los traidores. Y entonces llegó el proyecto Finn. Incluso ahora, de pie en el CIC, el cuerpo de integración y comando, de la nave insignia Nemesis Rising, la almirante Rhea Holloway sentía su pulso acelerado por la sed de venganza. Observaba en silencio cómo la flota terrestre se preparaba justo más allá de la órbita de Plutón. Había perdido a su hija en la inundación que arrasó Nueva Zelanda, y a su hermano en los disturbios que siguieron a la escasez de alimentos. Pero no fue la pérdida lo que la endureció. Fue la burla. La forma en que los diplomáticos alienígenas se burlaban de la emoción humana. Tan apasionada, tan irracional. Nunca entendieron que esa irracionalidad es lo que hace a los humanos peligrosos, lo que les permite ganar. El comandante Jericho, a su lado, susurró sin voltear. Todas las naves en posición, esperando tu orden. Rhea fijó la mirada en el holograma flotante frente a ellos. Mostraba el planeta capital de la coalición galáctica, Seriont. El corazón de los opresores, el trono de su arrogancia. Hace años, un científico alienígena desertó y les reveló la verdad. El accidente en la base lunar no fue un accidente. La humanidad había sido marcada en secreto como una fuerza desestabilizadora, destinada a la extinción. La votación del Consejo fue 14-2. Dos especies se opusieron, las mismas cuyos mundos natales fueron destruidos misteriosamente en anomalías cósmicas poco después. Así que ahora la Tierra llevó la anomalía a ellos. No solo enviamos un mensaje, dijo finalmente Raina, con voz fría. Estamos terminando la conversación. Un suave zumbido recorrió la nave. Luego, un pulso se extendió por todo el sistema solar. Cientos de naves con forma de cuchillas y sombras cobraron vida. Sus motores FTL, tecnología robada y descompuesta de docenas de naves alienígenas capturadas o estrelladas. Una a una, las naves desaparecieron en destellos de luz. La coalición las vería venir, pero no las entendería. No hasta que fuera demasiado tarde. En una cámara lejana del Nemesis Rising, un joven cadete observaba la cuenta regresiva. Nunca había visto la Tierra. Había nacido en una estación orbital alrededor de Marte. Pero ya había oído suficiente. Su madre murió durante las plagas que se propagaron después del colapso de las biosferas. Su padre construyó los reactores que ahora alimentaban las máquinas de guerra. ¿Somos los malos?, preguntó al sargento, apenas en un susurro. El sargento, un hombre curtido con brazos sintéticos y un ojo de acero, no lo miró. Tuvieron su oportunidad de hacer lo correcto. La despreciaron. Ahora tendrán que ahogarse en lo nuestro.
El cadete asintió lentamente, sin saber si eso le daba consuelo o terror. En las profundidades del espacio, rumbo a Seriont, la venganza de la Tierra avanzaba como una tormenta de acero y furia. Ignoraron la advertencia. Ahora la humanidad traía el fin del juego. La cámara alta de la coalición era un espectáculo de arrogancia. Los pisos, semejantes a mármol, brillaban bajo los delegados flotantes, cuyas formas eran alienígenas y grotescamente elegantes. Plumas, escamas, extremidades cristalinas y rastros de feromonas llenaban el aire como una corte sagrada de dioses intocables. En el centro, el alto árbitro, un ser imponente de biosilicio y nervios líquidos, observaba los informes crecientes con calma imperturbable. Actividad de salto no programada en el sector 229 beta, entonó la voz de un traductor de bajo rango. Se detectan múltiples naves de origen terrano avanzando hacia el sistema Seriont. Un murmullo de diversión recorrió la cámara. ¿Los humanos otra vez? Rió una entidad gaseosa encerrada en una cáscara de contención. ¿Qué harán esta vez? ¿Ladrar en nuestras puertas y exigir justicia? Otro delegado, formado enteramente por enredaderas orgánicas que respondían a la luz, se encogió como una flor. ¡Que vengan! Su último intento apenas quemó uno de nuestros puestos avanzados. Estas criaturas actúan por emoción, no por estrategia. Solo uno entre ellos no rió. El representante sarnaxiano, una raza antigua conocida por su memoria basada en supervivencia, ni siquiera se movió en su caparazón esquelético. Sus ojos compuestos parpadearon con el recuerdo de la rabia de la Tierra, de lo que quedaba de los otros dos miembros del Consejo que votaron para protegerlos. El alto árbitro levantó una mano de metal cambiante, y el silencio cayó. La humanidad ha dejado clara su posición. Buscan represalias. Es predecible. Lo que no es predecible es la escala de sus movimientos actuales. Señaló una proyección sobre ellos. Decenas de naves terranas saltando a través de múltiples sistemas, ignorando rutas comerciales. Saltando entre agujeros de gusano menores. Se dispersaban deliberadamente o creaban confusión. Envíen una flota interceptora clase 4, ordenó el árbitro. Mostremos una vez más el poder de la coalición. Pero en algún lugar profundo dentro de las antiguas redes de comunicación de la coalición, un pulso corrupto resonó. Estaba escondido dentro de un código antiguo escrito en un dialecto olvidado. Un regalo dejado por el último enviado de la Tierra hace décadas. La señal decía: déjenlos reunirse. Los quemaremos a todos de una vez. A bordo del Nemesis Rising, la almirante Hoyoway observaba en tiempo real los resultados de la dispersión táctica de la Tierra. Decenas de naves humanas saltaron hacia sistemas controlados por la coalición, no para atacar, sino para distraer, sobrecargar las redes de respuesta y dispersar la atención. Cada salto era intencional, cada movimiento coreografiado, y cada sacrificio calculado. 2 cruceros ya se habían perdido, uno emboscado cerca de Oliván Prime, otro destrozado por plataformas defensivas orbitales. No hubo sobrevivientes, pero Hoyoway no se inmutó. Esto no era una misión de rescate. Esto no era diplomacia. Era la última lección. Almirante, dijo Jericho, señalando la consola central. Los portaaviones clase Harbinger mantienen formación cerca del velo de asteroides. El camuflaje sigue activo. Bien, respondió ella. Cuando atravesemos el perímetro de Serant, el camuflaje caerá. Para entonces, no importará. Bajo su tono frío ardía un fuego que no se apagaba desde la noche en que enterró a su familia en un suelo que se negó a volver a dar vida. La venganza no era solo combustible. Era un plan. La tripulación del puente trabajaba como fantasmas. Eficiente, silenciosa, concentrada. No eran soldados entrenados para el honor o las medallas. Eran hijos de la extinción. Cada uno había perdido a alguien. Cada uno estaba allí por sangre. Abrir el canal de voz, ordenó Hoyoway. Un oficial de comunicaciones asintió, y el enlace de transmisión en toda la flota se activó. Aquí la almirante Hoyoway, dijo con voz firme. En aproximadamente 90 minutos estándar, romperemos el último perímetro hacia Seriont.
Algunos de ustedes no llegarán más allá de esa línea. Algunos ya sabían que no lo harían cuando se enlistaron. Hizo una pausa. Nos llaman irracionales, emocionales, incivilizados. Nos llaman primitivos. Pero olvidaron algo importante. Nuestra especie salió del barro, sobrevivió a eras de hielo, se aniquiló con armas nucleares, se reconstruyó de las cenizas y aún así alcanzó las estrellas. No lo hicimos porque éramos inteligentes. Lo hicimos porque nos negamos a morir. Avanzó un paso, sus ojos recorrieron los rostros que la observaban en cientos de otras naves. No venimos por paz. No buscamos negociaciones. Les tendimos la rama de olivo y la quemaron. Ahora les damos fuego. Esto no es solo un ataque. No es solo una guerra. Es el ajuste de cuentas. Cortó la transmisión. Por un momento, el vacío entre las estrellas contuvo la respiración. La respuesta de la coalición fue rápida pero desorganizada. Lanzaron 3 flotas para defender el perímetro de Seriont, creyendo que el ataque humano sería frontal, directo. Pero la Tierra nunca había peleado como los demás. A la sombra de una estrella enana moribunda, 20 fragatas humanas de sigilo apagaron sus motores y esperaron. Cubiertas con capas de magnetocerámica, sus cascos absorbían la luz. Las patrullas de la coalición pasaban justo a su lado sin percibirlas. Luego, sincronizadas al milisegundo, activaron sus motores y atacaron. Su carga no eran bombas ni fuego de plasma. Era código. Virus construidos a partir del lenguaje humano. El arma más antigua en el arsenal humano, la manipulación. La primera en caer fue la red de defensa planetaria. En segundos, las armas orbitales perdieron el control. Algunas se dispararon hacia adentro, otras simplemente se apagaron. Siguió la confusión mientras las naves humanas atravesaban el borde del sistema, no como una flota invasora, sino como fantasmas en la oscuridad. Las naves de la coalición caían antes de identificar la fuente del daño. Luego llegaron las transmisiones visuales desde todo el sector. Los centros de comando de la coalición interceptaban transmisiones humanas, gritos, explosiones, risas. No todo era en vivo. No estaba pensado para hacerlo. La Tierra había descubierto la debilidad de muchas especies de la coalición, la disonancia emocional. No eran irracionales. Dependían del control, de la estabilidad. Así que la Tierra los hizo sentir. Los hizo entrar en pánico. Cuando el primer dreadnought humano rompió el camuflaje y desató un haz diseñado para derretir armaduras de kilómetros de grosor, la línea frontal de la coalición ya estaba fracturada. La almirante Holloway permanecía en el puente, con las manos detrás de la espalda, mientras el Némesis Rising avanzaba hacia Seriont. Quedaban 27 minutos antes de llegar a la órbita alta. Un mensaje parpadeó en su consola. Una nave de la coalición transmitía su rendición. No lo abrió. «Almirante», preguntó Jericho, dudoso. «Estamos recibiendo más banderas de rendición. Los sectores civiles intentan abrir diálogo. ¿Acaso ellos fueron los que votaron para destruir la Tierra?», preguntó Holloway con frialdad. «Pero podrán ver», respondió, «justo como nosotros vimos nuestros cielos arder en llamas. Como suplicamos y solo escuchamos silencio». Jericho no insistió más. En las bahías de despliegue, miles de marines humanos preparaban su equipo. Algunos aterrizarían, otros no. Ninguno dudó. Una soldado joven llamada Thalía besó la esquina de su placa de identificación. Un pequeño fragmento del anillo de boda de su madre estaba incrustado en ella. Sus ojos ardían mientras la cuenta regresiva avanzaba hacia el despliegue. No venían a ocupar. Venían a borrar. En Seriont, el pánico finalmente rompió las cámaras del poder. El alto árbitro ordenó protocolos de emergencia. Órdenes se gritaban en una docena de idiomas. Los sistemas de seguridad de IA comenzaron a reescribir los algoritmos defensivos. La capital activaba escudos planetarios y movilizaba tropas terrestres. Pero ya era demasiado tarde. Una estela azul rompió el cielo. Némesis Rising había llegado. Y con ella, todo lo que la Tierra había preparado durante 20 largos años. Desde el cielo, miles de varillas cinéticas, de acero y punta de metal. Inrastreables,
cayeron en la ciudad debajo. Sin explosivos, solo física pura. Las varillas caían con la furia de meteoros de extinción. Edificios enteros desaparecieron. Distritos colapsaron. La coalición había construido su poder en la intimidación, en mostrar dominio sin disparar primero. La humanidad no pidió permiso. Mientras la ciudad estallaba en fuego y gritos, la almirante Hoyowai observaba en órbita, en silencio. Esto era por las aguas que hirvieron con la sangre de su hija. Por las cosechas que se volvieron cenizas. Por los niños nacidos en ciudades subterráneas porque el cielo estaba envenenado. Y cuando las primeras fuerzas terrestres comenzaron a aterrizar, plantando la bandera de la tierra en un suelo que nunca debieron tocar. Un último pulso se propagó por el vacío. Fase final iniciada. El humo llenaba los cielos dorados de Seriont. Antes considerado la joya de la coalición, una maravilla de la xenotecnología y la coexistencia pacífica, ahora yacía fracturado, ardiendo, sangrando. Gritos resonaban entre torres derrumbadas. Y el suelo temblaba bajo el peso de los ataques orbitales que caían como castigo divino. Las naves de desembarco humanas atravesaban la línea de nubes como colmillos de metal. Su descenso era controlado y despiadado. Los motores rugían. Los transportes de tropas se abrían en el aire, expulsando cápsulas con soldados en exoesqueletos completos, deslizándose hacia el suelo como langostas en formación. El sargento Dax Morgan fue el primero en tocar tierra. El polvo se levantó a su alrededor, pero el gel de choque reforzado en sus botas absorbió el impacto. A su alrededor, otros marines terranos aterrizaban y se dispersaban. Sus cascos brillaban con datos HUD, posiciones enemigas, lecturas químicas, mapas del terreno. Todo en rojo, un ambiente rico en objetivos. Equipo 6, conmigo, ordenó Dax por la radio. Sus botas crujían sobre la fina hierba cristalina de los jardines de Serant. Un paraíso alienígena ahora ennegrecido y destrozado por el fuego de la artillería. A su izquierda, un vehículo de la coalición dobló una esquina, sin darse cuenta. Dax levantó su rifle Gauss y disparó una vez. El estallido cortó el aire y el transporte explotó en movimiento, arrojando por los aires a su piloto insectoide. Sin vacilar, sin piedad. Detrás de él, la soldado raso Thalía se arrodilló y escaneó las ruinas delante de ella. Un grupo de civiles huyendo, una mezcla de Galoritz y Kisari, desarmados y gritando, cruzaba la plaza. «¿Órdenes, señor?», preguntó, con los ojos inquietos tras su visor. Dax no parpadeó. Los vimos ahogarse en sus propios océanos y no dijimos nada. No hay cuartel. El rifle de Thalía no bajó, pero su dedo se congeló sobre el gatillo. Sí, señor. Pero no disparó. Dax lo notó y lo guardó en su memoria. Guiando a su equipo, se adentró en el núcleo de la ciudad. Su objetivo, detonar el disruptor de señal en la cima de la aguja de la unidad de la coalición. Un edificio que alguna vez transmitió tratados de paz por toda la galaxia. Ahora enviaría el mensaje de que la paz estaba oficialmente muerta. Mientras avanzaban, hologramas del alto árbitro parpadeaban en vallas publicitarias destrozadas. Un mensaje pregrabado se repetía desesperadamente en todos los idiomas principales. Esta es una zona diplomática. Un alto al fuego es posible. Los civiles no deben ser dañados. Por favor. Fue interrumpido por otro ataque cinético. El edificio que alojaba el mensaje se desintegró en un instante, con llamas que rugían hacia el cielo. Dax y su escuadrón se agacharon tras los escombros, aunque la fuerza apenas afectó sus escudos. El corazón de Thalía latía con fuerza. Había entrenado toda su vida para esto, memorizando las atrocidades cometidas contra su planeta. Pero ahora, en el mundo enemigo, mirando los rostros aterrados de los niños escondidos en callejones. No se sentía victoriosa. Se sentía atormentada. Sigan moviéndose, ordenó Dax. La misión es primero. Desde arriba, a bordo del Nemesis Rising, la almirante Hoyowai observaba cómo sus flotas pintaban el cielo de fuego. Nave tras nave emergía del velo de asteroides y se lanzaba a la atmósfera superior del planeta, liberando cargas de nanobots armados que se abalanzaban sobre los drones defensivos de la coalición.
Los nanobots tenían una única directiva: consumir todos los sistemas sintéticos de defensa. En minutos, flotas enteras de guardianes automatizados comenzaron a fallar. Se volvieron unos contra otros o simplemente cayeron del cielo como meteoritos. Las fuerzas terrestres intentaron contraatacar, pero estaban dispersas, desorganizadas, sin preparación. Su entrenamiento no los había preparado para el caos, y la Tierra se había convertido en la maestra del caos. El comandante Jericho se volvió hacia Holloway. Hemos tomado control de 3 torres clave de comunicaciones. La cuarta aún está en manos de la Guardia Draxiana, fuertemente protegida. Holloway asintió. Déjenlos pensar que están seguros. Mantendrán su posición. Siempre lo hacen. Pulsó un comando en su panel. Por toda la flota, una señal se difundió. En el borde de la atmósfera de Seriont, Bargis camuflados abrieron sus cascos y comenzaron a soltar cajas. Para la coalición, parecían carga descartada, hasta que las cajas se abrieron en el aire y chillaron. Bestias bélicas biomecánicas criadas en las junglas tóxicas del Brasil postcolapso. Genéticamente diseñadas con ADN alienígena y mejoradas con cibernética humana. Cayeron desde la órbita. Diseñadas para sembrar terror, aterrizaron con fuerza y comenzaron a destrozar las líneas enemigas. Sin distinguir amigo de enemigo. Algunas ni siquiera estaban controladas, solo programadas para la furia. La coalición alguna vez llamó bárbaro el uso de animales en la guerra por parte de la Tierra. Ahora lo llamaban imparable. Dentro de la aguja de la unidad, la Guardia Draxiana fortificaba sus posiciones. Criaturas imponentes cubiertas por exoesqueletos plateados y portando lanzas de plasma. Se consideraban élite, invencibles. Habían peleado guerras que duraron siglos. Entonces la humanidad trajo minutos. Una carga explosiva derribó la puerta principal y el escuadrón de Dax Morgan irrumpió adentro. Pasillos estrechos, gritos ensordecedores. Los marines se movían como acero líquido. 2 draxianos cayeron antes de reaccionar. Un tercero apuñaló el muslo del cabo Gans, pero Talia lo abatió antes de que pudiera girar la hoja. Lucharon piso por piso, la sangre salpicaba las paredes, humanos y alienígenas por igual. Las manos de Talia temblaban mientras recargaba. Un joven soldado draxiano intentó rendirse, apenas mayor que ella. Ella dudó. Dax le disparó en la cabeza sin decir palabra. Esto no es misericordia, gruñó. Esto es justicia, congatilló. Quiso gritarle, pero no lo hizo. Llegaron a la sala de señales y colocaron las cargas de detonación. Dax programó el temporizador. 10 minutos, dijo. Demos a la galaxia una última cosa para ver antes de que este edificio colapse. Mientras se preparaban para retirarse, Talia miró por la ventana. A lo largo del horizonte en llamas, donde las banderas humanas ya ondeaban en la mitad de las torres sobrevivientes. Un mundo antes considerado intocable caía en menos de un día. Mientras tanto, el alto árbitro permanecía rodeado por lo que quedaba del liderazgo de la coalición. El pánico se apoderaba de la cámara. Los dignatarios suplicaban por escapar. Los transbordadores eran derribados. Los centros de mando perdían contacto con sus flotas. Pero él no se movió. Esto no es derrota, susurró. Es consecuencia. Habían votado para destruir la Tierra. Creían que un mundo joven, violento y emocional como la humanidad no debía expandirse más allá de su sistema. Temían lo que los humanos podrían llegar a ser. Y al hacerlo, crearon exactamente lo que temían. Quizá el error fue subestimar hasta dónde puede llegar el odio, murmuró. En el Nemesis Rising, la IA de la flota procesaba las últimas transmisiones de la coalición. Ofertas de rendición, llamadas desesperadas, algunos pedidos de unidad. La almirante Holloway cerró las comunicaciones manualmente. ¿Crees que cambiarán ahora?, preguntó Jericho. No, respondió ella. Pero sus hijos podrían, si viven lo suficiente para recordar lo que pasó aquí. Él la miró, con voz más baja. ¿Y si nuestros hijos se convierten en los monstruos que siempre dijeron que éramos? Holloway no respondió. En cambio, observó cómo la señal desde la aguja de la unidad iluminaba el sistema.
Una transmisión de la bandera terrestre ardiendo en lo alto del edificio más alto de la capital. Duró 15 segundos antes de que las explosiones derribaran la aguja. 15 segundos fueron suficientes. En otras partes de Seriont, el caos se había vuelto rutina. Thalía tropezaba entre el humo, con los oídos zumbando. La mitad de su escuadrón había desaparecido. Dax estaba herido, le habían arrancado un brazo. Pero seguía luchando, sosteniendo la línea con un solo brazo y un lanzallamas en la espalda. Habían cumplido la misión. La aguja estaba en ruinas, la red caída. Pero algo en Thalía se había roto. Se encontró en un callejón silencioso, arrodillada junto a un médico de la coalición moribundo. Una criatura Aven que se aferraba al pecho, con ojos grandes de terror. No suplicó, no luchó, solo la miró como si ella fuera el alienígena. Thalía bajó su arma. «No elegiste esto», susurró. El médico tosió una vez, salpicando sangre sobre sus plumas. «Quemaste el cielo». Thalía levantó la vista. Las nubes aún estaban rojas por el fuego. «Sí», dijo. «Lo hicimos». De vuelta en el puente del Nemesis Rising, Holloway se paró frente a sus oficiales. La capital era nuestra. Sus flotas estaban destruidas. Su estructura de mando, terminada. A partir de este momento, la tierra habla por sí misma. Y quien levante un arma contra nosotros debe saberlo. Responderemos. La sala permaneció en silencio. No hubo vítores, solo comprensión. La guerra no había terminado. Pero el mensaje ya había sido enviado. Y por primera vez en siglos, la galaxia tenía miedo. No de monstruos en la oscuridad, sino de aquellos que antes suplicaban por paz. Los cielos sobre Seriont quedaron en silencio. El estruendo inicial de la guerra, el implacable bombardeo cinético, los estallidos sónicos y las detonaciones de plasma. Todo dio paso a un tipo de silencio asfixiante. No era paz. No, nada de esto parecía paz. Era el silencio del agotamiento, de la ruina, de un mundo arrodillado por una furia que antes había ridiculizado. La almirante Raina Holloway se paró frente al gran panel de observación en el Nemesis Rising, mirando el planeta que giraba lentamente abajo, ahora marcado y salpicado de tormentas de fuego y nubes de ceniza. Ciudades enteras habían desaparecido. Monumentos que habían resistido milenios eran ahora cascarones ennegrecidos. El asiento del poder galáctico había caído en cuestión de horas. Y el vacío que dejó era más oscuro que el propio espacio. Y sin embargo, el corazón de Holloway se sentía más pesado que nunca. «Transmisión de Terra Command, señora», dijo el oficial de comunicaciones. «Pásela». Un momento después, el holograma de la directora suprema Kale Monroe apareció. Parecía compuesta, pero detrás de sus ojos sintéticos había un cansancio que igualaba al de Raina. «Informe», dijo Monroe con voz plana. «Seriont está neutralizado. El liderazgo de la coalición se ha dispersado o rendido. La resistencia es mínima. Las pérdidas civiles son significativas. El daño colateral fue autorizado». «Lo sé», respondió Raina, cruzando los brazos. «No lo hace más fácil». Monroe no se inmutó. «¿Lo lamentas?» Raina pensó en eso. La imagen de la escuela carbonizada de su hija aún la perseguía. La sensación de las cenizas de su hermano en sus manos después del funeral en una fría mañana marciana. Las risas de los delegados de la coalición cuando la humanidad suplicó ayuda. «No», dijo, «pero tampoco lo celebro». Monroe asintió una sola vez. «Pasamos a la fase 3. Aseguren las colonias exteriores. Envíen enviados a las especies neutrales sobrevivientes. Ofrezcan una elección. Únanse a nosotros o prepárense para defenderse. ¿Entendido?» La llamada terminó. El comandante Jericho se puso a su lado, mirando la pantalla. «Así que eso es todo. Ahora somos el nuevo imperio. Somos el martillo que aplastó al viejo. Lo que venga después», respondió Rea, «será la pesadilla de otro». Abajo, en la superficie, los incendios aún ardían. Pero entre los escombros, surgía un extraño tipo de orden. Las tropas humanas empezaron a coordinar esfuerzos de ayuda. No por misericordia, sino por pura practicidad.
La Tierra no quería otra insurgencia. Habían aprendido de la historia, aunque la coalición nunca lo hizo. El sargento Dax Morgan, ahora reparado con un brazo cibernético temporal, lideraba una unidad a través de lo que antes era el Distrito Cultural de Seriont. Estatuas derribadas. Pinturas alienígenas reducidas a cenizas. Museos llenos de milenios de historia galáctica, ahora en silencio y vacíos, saqueados por élites que huyeron en cuanto escucharon la entrada de la flota terrestre. La soldado raso Talía caminaba detrás de él, arma en la funda, mirada baja. Pasaron junto a un grupo de civiles de la coalición, figuras delgadas y temblorosas con carteles improvisados que decían en inglés roto: no votamos para matar a la Tierra. No somos nuestros líderes. Algunos de los soldados más jóvenes murmuraban insultos. Algunos apuntaban armas, medio en broma. Dax no los detuvo. No dijo nada, pero Talía dio un paso adelante. No están armados, dijo con voz firme. Y un cabo a su lado se burló. ¿Crees que nos habrían perdonado? No me importa lo que habrían hecho. Me importa lo que nos convertimos. El cabo escupió al suelo. Estás en la guerra equivocada, princesa. Dax finalmente se volvió. Déjala. Esa fue la misericordia más grande que mostraría. En otra parte, en las profundas bóvedas subterráneas de Seriont, se desarrollaba una escena diferente. Un niño de la coalición, apenas de la altura de un terrano pequeño, se ocultaba entre bancos de datos destrozados. Se llamaba Kellis, hijo de un científico Serantan de rango medio que se quedó para retrasar a los invasores y pagó con su vida. Ahora Kellis temblaba junto a su cuerpo, observando sombras que pasaban por las rejillas superiores. Su especie nunca había conocido una guerra real, no como los humanos. Sus antepasados fueron ingenieros, no guerreros. Pero entendía lo suficiente. Habían despertado a un dios dormido. Y ahora que ese dios se había liberado, no lloraba. Solo miraba la luz roja intermitente de un módulo de grabación aún incrustado en la pared. Había capturado todo. Los ataques, el fuego, el mensaje final de los humanos. Esto no es conquista. Esto es cierre, susurró para sí mismo. Una promesa en su idioma. No olvidaremos. A bordo del Némesis Rising, la almirante Hoyoway se sentaba sola en sus aposentos. El ruido del puente, las charlas de los oficiales, incluso la eficiencia silenciosa de las rutinas de IA. Todo se desvanecía cuando entraba en esta habitación. Solo la oscuridad. Solo ella y la vieja foto en la pared. Su hija, de 7 años, riendo en un campo de girasoles en las granjas Oregon Arc. Antes de que las sequías convirtieran todo en arena. Hoyoway miraba esa foto cada noche. Se hacía la misma pregunta. ¿Lo merecían? ¿Todos ellos? Quería que la respuesta fuera sí. Necesitaba que fuera sí. Pero la respuesta no llegaba. Solo tenía recuerdos de gritos, tanto de la Tierra como ahora de Seriont. El universo no recompensa la moralidad. Recompensa la finalización. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Jericho entró llevando una tableta. Hemos recibido noticias, dijo. Uno de los últimos puestos avanzados de la coalición se rindió voluntariamente. Sin resistencia. Hoyoway tomó la tableta y leyó. ¿Por qué? Afirmaban haber simpatizado con la Tierra desde siempre. Decían tener miedo de hablar. Raina devolvió la tableta. El miedo es un buen maestro. Es hora de que la galaxia se siente en clase. Jericho se detuvo. ¿Qué pasa cuando somos nosotros a quienes temen? Ella lo miró. Ese es el punto. En los días que siguieron, las flotas humanas se expandieron hacia afuera, no con invasiones, sino con presencia. Silenciosa, vigilante, orbitando sistemas clave donde antes la coalición reinaba sin oposición. El mensaje era claro. La Tierra no pregunta 2 veces. Delegados de especies menores acudieron suplicantes. Algunos ofrecieron regalos, otros tecnología, territorio, acceso. La humanidad tomó todo. Y por primera vez en la galaxia conocida, las palabras más temidas no estaban en dialecto de la coalición ni en antiguas runas arnaxianas. Estaban en inglés. Autoridad terrana entrante. Talía estaba al borde de un jardín arruinado,
casco bajo el brazo. El sol sobre Seriont aún brillaba con un suave dorado artificial, pero ahora el cielo estaba manchado de humo. Un niño estaba sentado en una piedra cerca de ella. Un huérfano de la coalición, delgado, silencioso, observándola. Ella se agachó. «¿Cómo te llamas?», preguntó suavemente. El niño no dijo nada, pero después de un momento, señaló su pecho y susurró. «Kellys». Talía asintió. «Soy Talía». No respondió. Ella no insistió. Se quedaron en silencio un rato. Luego él señaló al cielo. «¿Se irán?». Talía siguió su mirada. La flota terrestre aún flotaba como buitres de metal y fuego. «No lo sé», admitió. Kellys la miró con una pregunta en sus ojos. «¿Volverán? ¿Destruirán más? ¿Nos dejarán sanar?». Pero no preguntó, y ella no respondió. Algunas cosas no necesitan palabras. En la tierra, las transmisiones se llenaron con imágenes de Seriont. Gloriosas victorias, el colapso de la aguja, el momento en que la bandera humana ondeó en la capital de la coalición. La gente celebraba, familias lloraban, niños coreaban el nombre de Joyowai en escuelas construidas sobre ruinas. Pero en algún lugar profundo en medio del ruido, un viejo soldado apagó la transmisión. Un veterano de las guerras lunares. Se sirvió una copa y susurró sin dirigir la palabra a nadie. «Ahora la aplaudirán hasta que vean en qué nos hemos convertido». Fuera de su ventana, el cielo estaba despejado. Pero nunca volvió a verse igual. La bandera terrana todavía ondeaba en lo alto del horizonte chamuscado de Seriont. Pero los fuegos comenzaban a enfriarse. La maquinaria de guerra se ralentizaba, los soldados dejaron de gritar, y el largo e incómodo silencio de la ocupación se asentaba. La humanidad había ganado. Ya no era tema de debate. Era un hecho. El corazón de la coalición había sido atravesado, y ahora la galaxia contenía la respiración. Pero bajo la superficie, en túneles olvidados y distritos rotos, algo más despertaba. El resentimiento. Al principio, llegó lentamente. Grafitis y dialectos oscuros en muros arruinados. «No perdonamos. Vimos arder la tierra y ahora ardemos nosotros». ¿Pero quién cura? El terror nacido del terror sigue siendo terror. Susurros, luego reuniones, luego planes. No eran soldados. Ya no. Eran sobrevivientes. Y no iban a esperar a que la tierra decidiera quién vivía o moría después. La almirante Joyowai sabía que esta parte llegaría. La guerra era simple, blanco y negro. Disparar o ser disparado. Pero, ¿qué venía después? La ocupación, la política, las mentiras. Ahí es donde todo se volvió gris. El Némesis Rising flotaba en órbita alta, actuando como el buque de autoridad temporal de la Tierra sobre la antigua capital de la coalición. Miles de personas terrestres rotaban por sus cubiertas a diario. Oficiales, analistas de IA, especialistas culturales, unidades de inteligencia. Y aún así, con todo eso, Raina no podía dormir. Jericho entró en sus aposentos de nuevo, tarde, con un nuevo informe. Lucía sombrío. Ella no preguntó. Solo extendió la mano. Él le entregó la tableta. Leyó. Explosión en la zona 6. 43 pacificadores terranos muertos. Colaboradores civiles ejecutados por una célula insurgente desconocida que se autodenomina El Recuerdo. Raina soltó un suspiro lento. ¿Esperábamos menos?, preguntó Jericho. Están haciendo lo que nosotros habríamos hecho, respondió ella con voz baja. ¿Qué hacemos? Lo mismo que la coalición nos hizo a nosotros, dijo ella sin emoción, pero con eficiencia. Haré la orden, dijo él. Pero, añadió ella en voz baja, hazlo quirúrgico. La brutalidad sin precisión crea mártires. Jericho asintió y se marchó. En las ruinas abajo, Talía había sido reasignada al control civil y a la mediación. Un título irónico para lo que en verdad era contención poblacional. Lo odiaba. Su trabajo ya no era disparar a enemigos, sino separar familias, sacar a personas de sus hogares, revisar pulseras de identificación, escanear afiliaciones conocidas. La mayoría de los días ni siquiera llevaba un rifle. Pero hoy sí lo llevaba.
La zona 6 estaba en silencio. Demasiado silencio. Se había corrido la voz sobre el bombardeo. Las tensiones estaban a punto de estallar. Las botas de Thalía crujían sobre cenizas y vidrios. El cielo estaba gris. Drones artificiales zumbaban sobre ellos, escaneando paredes en busca de firmas térmicas. Ojos arriba, murmuró su compañero. Sargento Lasche, un hombre cuya sonrisa no se había visto desde el despliegue. Siempre vigilan justo antes de atacar. El pulso de Thalía se aceleró. ¿Tenemos inteligencia? Solo rumores. Algunas de estas calles son trampas mortales. Sus niños corren mensajes. Sus ancianos esconden bombas. Hasta los animales están entrenados. No quería creerlo, pero recordó los ojos de ese niño, Kellys. La mirada de alguien que sabe más que miedo. Esa no era la mirada de un derrotado. Era la mirada de alguien esperando. Y Kellys estaba esperando. En las ruinas subterráneas de un antiguo centro de datos, se sentaba en posición de loto un grupo de jóvenes. La mayoría apenas eran adolescentes, huérfanos dejados atrás, hijos de sobrevivientes. No estaban rotos. Estaban enfadados. Enseñados por los ancianos, por los ingenieros, por la IA rebelde que una vez dirigió los sectores de seguridad de la coalición y ahora susurraba secretos en bajos humos binarios. En el centro del grupo, un chico mayor, un joven marcado llamado Ben, les mostraba un esquema en una tableta agrietada. Aquí es donde colocaremos el próximo, dijo. Una placa de presión disfrazada bajo la basura. Las patrullas humanas usan esta ruta cada hora. ¿Y si nos disparan? Preguntó una chica. Nos dispararán de todos modos, respondió Ki sin hablar mucho. Solo hablaba cuando importaba. Y cuando finalmente habló, todos escucharon. No maten civiles, dijo. Solo a los que tienen armas. Ben frunció el ceño. ¿Quieres ganar o hacer amigos? Kellys lo miró. Quiero que dejen de matarnos. Eso empieza mostrando la diferencia entre ellos y nosotros. Ben rodó los ojos, pero no discutió. Respetaba a Kellys, aunque no lo entendía. Y cuando horas después colocaron la bomba, funcionó. Un vehículo explorador terrano explotó. No había civiles cerca, ni daños colaterales. Un mensaje, no solo un ataque. El recuerdo estaba aprendiendo rápido. Mientras tanto, en toda la galaxia, otras especies observaban el ascenso de la Tierra con una mezcla de asombro y temor. En el mundo sombrío de Sarnath Prime, los miembros sobrevivientes del Consejo celebraban una reunión secreta. Los humanos no se detendrán, dijo Boraxil, un ser gelatinoso con alcance telepático. Ahora gobiernan el sistema más poderoso y no muestran signos de restricción. Dicen que es una represalia, argumentó otro. Una purga justificada. Pero una purga no establece administración. Esto es construcción de imperio. La sala se oscureció mientras una proyección mostraba imágenes de flotas terranas moviéndose a sectores no reclamados, protegiendo rutas comerciales, supervisando estaciones de investigación neutrales. No quieren justicia, susurró Boraxel. Quieren control. ¿Qué hacemos? El silencio que siguió fue pesado. Sobrevivir, esconderse y esperar. El ciclo siempre gira. Incluso los dioses sangran eventualmente. En el centro de mando humano en Seriont, la almirante Hoyowai se encontraba frente a un mapa de la galaxia. Puntos rojos se extendían como tinta. Cada uno representaba una ubicación bajo autoridad terrana. Algunas voluntarias, otras aún por convencer. No sonrió. No celebró. Solo susurró para sí misma, como un ritual. Ignoraron la advertencia. Pausa. Ahora entienden el costo. Jericho entró con otro informe en mano. Parecía cansado. Están transmitiendo de nuevo, dijo. Los videos de propaganda del recuerdo. Niños recitando poemas sobre la crueldad de la tierra. Imágenes de templos destruidos, padres muertos, bebés hambrientos. Que lo hagan, respondió Hoyowai. Advertimos a la galaxia de lo que pasaría. Pensaron que no cumpliríamos. Se acercó más. ¿Y si esto genera más resistencia? Se giró hacia él, con voz de acero.
Entonces quemamos más ciudades. Él dudó. Y después de eso, no respondió, porque ni ella estaba segura. Por las noches, Thalía se encontraba caminando sola, sin casco, con el rifle colgado, en silencio. Pasó frente a un mural recién pintado por un artista de la coalición escondido en un callejón. Mostraba a un niño frente a un muro de llamas. Detrás de él, sombras de humanos con ojos ardientes. Encima, en una docena de idiomas, estaba escrito: la venganza nunca es el fin, solo la excusa. Lo miró durante mucho tiempo. ¿Creían que la Tierra quería esto? La Tierra fue forzada a esto, pero incluso mientras lo pensaba, sonaba menos convincente. Se dio la vuelta antes de que alguien la viera dudar. Y abajo, en la oscuridad, Kiss dibujaba su propio mural. En la pared de una bóveda de datos bombardeada, con pintura robada y manos temblorosas. Era un planeta, azul y verde, envuelto en nubes. La Tierra, pero alrededor de ella estaban los rostros de todos los que tuvo que romper para sobrevivir. Y debajo escribió una sola frase, apenas legible en la poca luz. Fuiste uno de nosotros, y un día seremos tú. La galaxia siempre había sido un lugar de sistemas y estrellas, de alianzas antiguas y reglas no escritas, hasta que la Tierra las reescribió con fuego. Con la coalición destrozada y sus líderes dispersos o muertos, no quedaba ninguna autoridad superior que desafiara el dominio terrano. Al menos no abiertamente. Pero los imperios nunca caen con un solo golpe. Y nunca se levantan sin que la podredumbre se filtre primero. Desde Seriont hasta las lunas exteriores del sector de Lari, la rebelión ya no era un susurro. Era un ritmo constante. La almirante Raina Hoyowai miraba las luces rojas pulsantes en su mapa holográfico de guerra. Ataques, sabotajes, desapariciones, todos coordinados, todos sutiles. Cada incidente por sí solo era menor. Juntos gritaban una insurgencia mucho más inteligente y organizada que cualquier cosa que la Tierra hubiera previsto. Se paró en el centro de la sala táctica a bordo del Nemesis Rising. Su rostro parecía tallado en piedra, mandíbula apretada, hombros cuadrados. Los oficiales a su alrededor permanecían en silencio mientras llegaban los datos. 13 operativos terranos desaparecieron en Telebon 6. Una estación científica en Meera cayó en manos enemigas durante la noche. 3 puestos humanos perdieron energía durante 6 horas tras secuestros simultáneos de IA. El recuerdo está evolucionando, dijo el comandante Jericho con voz sombría. Están ganando corazones, añadió otro oficial. Incluso entre especies que una vez despreciaron a la coalición, nos pintan como tiranos. No nos pintan, interrumpió Hoyowai. Nos proyectan. Eso es lo que hace la gente cuando pierde. Reescriben la historia para justificar la sangre derramada. Hizo una pausa y luego avanzó. Subestimamos su resiliencia. La coalición estaba hinchada, perezosa, pero estos sobrevivientes encontraron algo peligroso. ¿Qué? Preguntó Jericho. Propósito. En los niveles inferiores del Nemesis Rising, una sala de interrogatorios estaba iluminada con una luz blanca tenue. Detrás de un cristal unidireccional, la soldado raso Thalía enfrentaba a una prisionera. Una alienígena de especie desconocida, piel como luz entrelazada, ojos fijos sin parpadear. Thalía había recibido la orden de observar. Aprender sus métodos, le dijeron. Ellas reclutan para el recuerdo. Pero algo en esta prisionera era diferente. ¿No hablas? Preguntó Thalía, con los brazos cruzados. La alienígena inclinó ligeramente la cabeza. Su boca no se movió, pero su voz resonó directamente en la mente de Thalía. Hablo con la verdad. ¿Escuchas lo que estás lista para oír? Thalía se estremeció. ¿Cuál es tu verdad? La alienígena no respondió de inmediato. En cambio, levantó un solo dedo translúcido y dibujó un círculo en el aire. Equilibrio, dijo. Lo rompieron ustedes. Fuimos atacados, respondió Thalía, a la defensiva. Sobrevivimos. La supervivencia sin reflexión se convierte en tiranía. Thalía tragó saliva. ¿Eres parte del recuerdo? Todos somos parte del recuerdo. Incluso tú. La pregunta es, ¿qué eliges recordar?
Thalía se dio la vuelta, pero la voz permaneció en su mente mucho después de que salió de la habitación. En la superficie de Seriont, bajo las agujas quemadas de lo que solía ser el Centro Cultural Galáctico, una nueva célula de resistencia se reunía. Eran una mezcla de especies, exdiplomáticos, exsoldados, hijos de sobrevivientes. Su líder no era el más fuerte ni el más viejo. Era Kellys, ahora con casi 15 ciclos de vida. Su rostro era más agudo, más duro, pero sus ojos no habían perdido brillo. Si acaso, se habían vuelto más fríos, más concentrados. Los demás lo llamaban el testigo. Había visto la caída de la coalición, había caminado entre el fuego, había sentido la bota de la tierra en su mundo, y sabía una cosa. El terror no termina al terror. Solo enseña nuevas formas de usarlo. No ganamos solo con bombas, les dijo al grupo. Ellos esperan violencia. Están preparados para ella. Ganamos con significado, con símbolos, con el control de la historia. Señaló un holograma, un general terrano hablando a colonos en un planeta recién liberado, prometiendo seguridad. Miren cómo hablan. No como libertadores, sino como dueños. La galaxia está viendo esto. Un luchador marcado gruñó. ¿Y qué? Enviamos propaganda. Nos convertimos en la historia. Kais habló sin dudar. Cada nave que envíen debe temer nuestra sombra. Cada niño en una luna remota debe conocer nuestra voz. Y cuando nos encuentren, dijo Kais sin vacilar, aprenderán lo que pasa cuando los fantasmas se levantan. Mientras tanto, la Tierra se había convertido en un mundo de paradojas. Por un lado, las celebraciones aún resonaban en ciudades reconstruidas tras el colapso climático. Los niños aprendían sobre la campaña de Serant como un acto justo de justicia final. Estatuas del almirante Hoyoway se erigían en todos los territorios terrestres. Estoicas, fuertes, inquebrantables. Pero las grietas empezaban a formarse. En una academia militar en Nuevo Toronto, los cadetes debatían si el recuerdo era realmente malvado o simplemente la reacción inevitable a la sobreextensión terrana. Un músico popular de la escena underground lanzó un tema viral comparando a la Tierra con los imperios que solía desafiar. Fue prohibido, pero descargado 1.000 millones de veces. Incluso en Marte, considerado territorio leal, aparecieron grafitis durante la noche. Nos vengamos. Ahora, ¿quién vengará a ellos? La directora suprema Kale Monroe veía todo esto y estaba preocupada. Convocó a Hoyoway por transmisión directa. Estamos perdiendo el control de la narrativa, dijo Monroe con voz cortante y fría. Los aplastamos demasiado bien. Ahora nos pintan como monstruos. Hoyoway no parpadeó. ¿Quieres que me retire? No, respondió Monroe, entrecerrando los ojos. Quiero que termines con esto. Hoyoway se inclinó hacia adelante. El recuerdo no es un grupo único. Es una idea. No terminas una idea con más cuerpos. La terminas con algo más fuerte. Entonces busca algo más fuerte, dijo Monroe. Antes de que esta galaxia olvide por qué nos temían. La siguiente operación fue brutal. Una pequeña luna en el cinturón de Cylon, Tart 4, fue identificada como un posible punto de reunión del recuerdo. Población escasa, tranquila, sin resistencia visible. Hoyoway autorizó la operación Barrido Limpio. 10 naves, sin advertencias, drones desplegados en cada asentamiento. Cada estructura fue escaneada, mapeada y luego incinerada con explosiones tácticas de bajo rendimiento. Se estimó un saldo de 8.000 muertos. Sin sobrevivientes, sin declaración, solo silencio. Las imágenes se filtraron 3 días después, no desde el recuerdo, sino desde las filas terranas. Un denunciante anónimo publicó las grabaciones en miles de redes. Civiles huyendo de las llamas. Niños vaporizados en el acto. Sistemas automatizados celebrando, misión cumplida. La galaxia estalló. Incluso los planetas aliados emitieron condenas formales. Las rutas comerciales se congelaron. Los planetas fronterizos negaron el paso a las patrullas terranas. La Tierra negó responsabilidad. Nadie les creyó. Thalía estaba sola en la oscuridad, viendo las imágenes filtradas en bucle. Reconoció uno de los drones.
Ella misma lo había calibrado. Había sobrevolado un refugio familiar. Apagó la pantalla y lloró. La almirante Holloway observaba las consecuencias desde la órbita. El nombre de TART-4 se unió a la lista creciente de anomalías operativas que la Tierra no podía explicar bien. Jericho entró silenciosamente, pálido. Hemos perdido 3 tratados en 20 horas. Sarnat ha declarado neutralidad. El comercio con Larak se ha desplomado. Hay protestas en 6 colonias terranas. Holloway asintió lentamente. Yo autoricé la operación, dijo. La mandíbula de Jericho se tensó. ¿Por qué? Para recordarles lo que el silencio provoca. Jericho la miró. ¿Y cuántos recordatorios más antes de que nos convirtamos en aquello que juramos no ser? Holloway se apartó. Eso sucedió el día que nos hicieron suplicar. Y en lo profundo de Seriont, en las sombras, apareció un nuevo mural. Caí se paró frente a él, con el pincel aún húmedo de pintura. Mostraba a la tierra, masiva, poderosa, luminosa. Pero a su alrededor estaban los fantasmas. Miles de millones, ojos sin cuerpos, rostros sin nombres. Encima, escrito en todos los idiomas conocidos, una sola frase. Puedes conquistar un mundo, pero no su memoria. Las semillas de la duda, una vez esparcidas en susurros y sombras, finalmente echaron raíces en la propia tierra. El mundo natal que alguna vez lloró bajo el silencio de la coalición, ahora se encontraba al otro lado del espejo. Y por primera vez desde que comenzó el fin del juego, la gente de la Tierra comenzó a preguntarse no si tenían uno, sino que se habían convertido para lograrlo. Las protestas comenzaron pequeñas. Estudiantes marchando en columnas silenciosas, veteranos descargados colocando sus medallas en ataúdes y enviándolas a la autoridad terrana en señal de protesta. Luego llegaron los apagones, huelgas coordinadas de ingenieros de IA y trabajadores de redes eléctricas, apagando sectores durante horas en desafío al gobierno, que se negaba a reconocer la masacre de TART-4. Luego una palabra empezó a aparecer en las megaciudades terrestres, pintada con aerosol en monumentos, susurrada en callejones, grabada en el acero de viejas estatuas de guerra. Recuerdo. La almirante Holloway había visto revoluciones antes, desde detrás de una pantalla, desde lejos. Esta era diferente. Esta era personal, porque no eran las colonias exteriores ni algún mundo alienígena olvidado en rebelión. Era la Tierra. Era el hogar. Ella se sentó sola en la bahía de observación del Nemesis Rising, mirando la esfera azul flotar en el espacio. Serena e inocente desde esta distancia. Era difícil imaginar que se estuviera fragmentando. Jericho entró sin llamar. Ya no necesitaba hacerlo. Golpearon los bancos de datos terrestres esta mañana, dijo, sin suavizar la noticia. Registros de comunicaciones expuestos. Terrator no solo estaba autorizado, sino que fue planeado meses antes. Holloway no parpadeó. Ya lo sabíamos. Ellos no, replicó Jericho con dureza. Ella se volvió hacia él. ¿Y qué quieres que diga? ¿Qué fue un error? ¿Qué fuimos demasiado crueles? ¿Qué olvidamos nuestra humanidad? Jericho guardó silencio por un momento. Sí, creo que eso quiero decir. Silencio. Un silencio que corta más profundo que una hoja. Finalmente se levantó y pasó junto a él. Ven conmigo, dijo. Bajaron a los niveles restringidos de la nave, al vientre profundo, donde no se almacenaban armas, sino personas. No prisioneros, ni soldados, sino niños y huérfanos de Seriont, sobrevivientes de la Riak y Aonis, descendientes genéticos de aquellos sobre quienes la coalición alguna vez dominó. La autoridad terrana los había recogido, disfrazando el acto como custodia protectora. En realidad, era contención disfrazada de caridad. Vivían en habitaciones estériles, vigilados por niñeras IA, nunca expuestos a la cultura ni al idioma terrestre. Adiestrados y condicionados. Jericho observó a través del cristal reforzado a un grupo sentado alrededor de una pantalla que mostraba programación educativa terrana. Se ven felices, murmuró. No saben lo que han perdido, respondió Holloway en voz baja. ¿Es eso misericordia o otro crimen de guerra esperando ocurrir? Ella no respondió. Ni siquiera estaba segura. De vuelta en la Tierra,
Thalía estaba en medio de una multitud. La protesta en Nueva Ginebra comenzó con apenas unos cientos. Ahora, casi 1 millón llenaba las calles, ondeando pancartas, gritando, exigiendo responsabilidades. Una heroína decorada, pacificadora, leal a la tierra, estaba con ellos. Sin armas, sin uniforme, solo con su voz. Nos dijeron que estábamos salvando la galaxia, habló en una transmisión en vivo, su rostro difundido a través de miles de sistemas. ¿Pero quién la salva de nosotros? Detrás de ella, una pantalla gigante mostraba el video de TART 4. Una y otra vez. Sobrevivimos al silencio de la coalición, dijo. Y ahora silenciamos a otros a cambio. Eso no es justicia. Es venganza con bandera. La multitud rugió. Y en algún lugar escondido entre la masa, Kellys observaba. Ahora tenía 16 años, más alto, más delgado, más silencioso, pero más peligroso que nunca. No usaba máscara. No la necesitaba, porque la tierra ya le había dado un rostro. Ellos, en el alto consejo terrano, veían caos. Cale Monroe golpeó el tablero con el puño, voz fría y furiosa. Es una de las nuestras. El video del discurso de Thalía se reproducía en todas las pantallas. Había sido traducido a 79 idiomas en menos de una hora. Incluso las colonias amistosas con humanos lo repetían ahora. Nunca más. No en nuestro nombre. Es una traidora, susurró otro consejero. No, respondió Monroe, con voz aún más fría. Es una mártir en proceso, y no necesitamos otra. Holloway tiene que encargarse de esto. Y si no lo hace, ya no sirve. En la oscuridad del espacio, la flota terrestre se reorganizaba. Heridos, exhaustos, pero indomables. Holloway estaba en la sala de mando, rodeada de mapas estelares y datos de inteligencia. La guerra no había terminado. Solo había cambiado de forma. La resistencia se está volviendo más astuta, dijo Jericho. Usan tácticas de guerrilla, ataque sorpresa, y ahora incluso inteligencia psicológica. Tenemos que adaptarnos, respondió Holloway. No podemos permitir que nos vuelvan a atrapar desprevenidos. Un silencio tenso llenó la habitación. ¿Qué propones?, preguntó un oficial. Romper el ciclo, dijo ella. Mostrarles que no somos solo soldados. Somos algo más. Miró fijamente la imagen azul y verde de la Tierra en la pantalla principal. Somos la humanidad. Y no nos rendiremos. Las estrellas seguían observando en silencio, indiferentes a la guerra que desataba la humanidad. El universo continuaba su danza eterna, ajeno a la venganza y al recuerdo. Pero para los humanos, cada batalla era un paso hacia un futuro incierto. Un futuro donde la supervivencia significaba algo más que existir. Significaba definir quiénes eran. Y mientras la almirante Holloway miraba las estrellas, sabía que el fin del juego solo era el comienzo. Porque en el fondo, la guerra siempre es más que armas y poder. Es memoria. Es legado. Es lo que dejamos atrás. Y eso, pensó, es la verdadera batalla.